Y estamos aquí en esta mañana para dejarnos introducir el Espíritu, esas corrientes de agua viva, en donde brota vida eterna, corriente de las cuales nunca debiéramos separarnos. Necesitamos permanecer así, porque es allí donde hay abundancia de bien, bendición y vida eterna. Yo quiero invitarle que me acompañen esta mañana a mirar juntos en la palabra este tema. El título de este mensaje es las decisiones. Las decisiones pueden construir, pero también pueden destruir. Las decisiones construyen o destruyen. Y quiero llevarte, para iniciar este mensaje, al texto que fue colocado en la invitación, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 18. En la versión Reina Valera dice así: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. En este texto hay dos líneas de enseñanza que se conectan una con la otra. La primera nos enseña que los pensamientos necesitan ser ordenados. Y para ello el buen consejo es oportuno, porque tiene la virtud de calmar las aguas agitadas del alma. Pero el consejo sabio, que es mayor que el buen consejo, es esencial, porque Él nos da luz y dirección en el camino correcto en el cual debemos andar y permanecer. Al mismo tiempo, se destaca allí en ese texto que es necesario tener dirección sabia para hacer la guerra. Esto significa, Dios dice, no salgas a enfrentar los problemas, los conflictos, sin un plan de acción. Para enfrentar con éxito los desafíos que continuamente la vida nos presenta, y más en tiempos como los que vivimos de tantos conflictos. Hoy Roxana nos comentaba algo de una niñita en la escuela, tan pequeña, invadida por ansiedad. Son tiempos de muchos conflictos. Y Pablo dice que debemos estar firmes en Dios. Y entonces nos aconseja a estar atentos para no perder de vista la visión correcta. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Para enfrentar con éxito los desafíos que propone la vida en tiempos de tantos conflictos, se necesita del consejo sabio, a través del cual podemos tener un buen plan para la guerra. La primera línea de pensamiento de este texto, que se encuentra allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 18, destaca sobremanera los pensamientos. Dice que los pensamientos necesitan ser ordenados, y para ello el consejo es necesario.
Esta línea señalada allí en el texto muestra la importancia que tienen los pensamientos. La vida del hombre y de la mujer, la vida del niño, del joven y del anciano, fluye, transcurre a través de la manifestación de pensamientos. Se podría decir que muchos son los pensamientos del hombre, pero no todos ellos son correctos. Estadísticamente, a través de la ciencia, se dice que las personas podemos llegar a tener por día, un promedio de 60,000 pensamientos. ¿Se imaginan lo que es eso? Cuando nuestra mente es tan frágil para poder contener tanto vendaval que viene con todo tipo de situaciones. Es como un huracán, que si uno no tiene la contención necesaria, te arrasa, te lleva por delante. 60,000 pensamientos en un día. Aunque claro, se dice que la mayoría de ellos son automáticos y repetitivos. Y además, se ha encontrado que un porcentaje muy alto de esos pensamientos son negativos. Se dice que solo en Dios podemos tener la respuesta para que los pensamientos sean ordenados. La palabra de Dios nos aconseja tener la sabiduría que viene del Altísimo para que los pensamientos puedan ser ordenados, alineados con un propósito bueno, de tal manera que podamos establecer prioridades. Y cuando tenemos prioridades, nos preparamos para realizar decisiones de la manera que sea mejor a fin de no ser dañados a causa de esas decisiones. La vida es una sumatoria de decisiones. Realizamos momento a momento, día a día. Desde que iniciamos el nuevo día, al levantarnos, ya hemos estado tomando una decisión. Y a veces es automático, porque sabemos que al bajar los pies de la cama, lo primero que hacemos es ir al baño. Oramos al Señor, nos lavamos la cara, nos aseamos, tratamos de prepararnos para continuar con la actividad de la mejor manera, conforme a lo que esa actividad representa en nuestra vida. En la práctica, muchas de esas decisiones las realizamos a través de la enseñanza y aprendizaje que hemos adquirido en las diferentes etapas de la vida. Se puede decir que hay en la vida un proceso de crecimiento. Continuamente estamos creciendo, recibiendo información, tomando decisiones, pasando por pruebas, y a veces, a causa de las decisiones, hay tropiezos que luego nos exigen volver a levantarnos para seguir creciendo, para seguir avanzando hacia un objetivo, hacia una meta propuesta. Debo saber que en ese proceso de continuo crecimiento y aprendizaje, voy a necesitar en todo tiempo, y mucho más cuando me encuentro en situaciones imprevistas que he ignorado, situaciones que nos sorprenden, situaciones que de pronto surgen en la vida, fuera del control que nosotros podamos tener, no fuera del control de Dios. Pero en esos momentos necesitamos tener consejeros correctos.
¿Lo necesitas tú? ¿Lo necesito yo? Acá está, este vaso de agua. Muchas veces uno pasa la vida aconsejando, enseñando, anunciando, transmitiendo algo que sabemos que de parte de Dios es de valor, pero llega un momento en que ese mismo necesita ser aconsejado. En todo tiempo yo necesito tener consejeros correctos. Se suele decir que el consejero es como un mentor. En realidad el consejero es alguien que va a influenciar en mi vida de una manera directa, guiándome con sabiduría hacia aquello que es bueno y que es aprobado, que va a tener buen resultado. El consejero espiritual es aquel que me enseña a identificar lo que verdaderamente es importante y me guía a tener las decisiones correctas y necesarias. Para eso es importante que ese consejero tenga madurez espiritual y que la persona que recibe el consejo pueda escuchar con humildad y confianza. Si esto no ocurre y buscamos tan solo aquel que nos dice lo que queremos escuchar, es probable que como resultado habrán decisiones que en lugar de edificar, de construir, van a terminar en problemas, en dificultades, en quebranto. Hace mucho tiempo yo venía sintiendo en mi cuerpo esto que he experimentado y traté de ignorarlo, hasta que el cuerpo manda señales y dice: un momentito, es el tiempo de parar. Lo que Dios hizo en este último viaje fue realmente un milagro. Yo no lo puedo explicar. Solo Dios pudo sostenerme y ayudarme a cumplir con el objetivo con el que fui allí a Oberá, a realizar las clases del seminario. Pero cuando volví, me di cuenta que el tanque estaba vacío. Con reserva no se puede andar. Hay que volver a llenarlo. En la Biblia hay muchos ejemplos en cuanto a las decisiones y los resultados que resultan o que derivan de ellas. Uno de esos ejemplos se encuentra en el Antiguo Testamento, en una decisión que no fue la apropiada, aunque había un designio divino. Pero ese hombre tuvo la posibilidad de tomar la decisión correcta y no lo hizo. Y como consecuencia, terminó con la división del reino de Israel. Y resulta que la decisión que él tomó, en vez de construir, terminó
rompiendo del todo la unidad de una nación que ya era frágil a causa del pecado de Salomón. El ejemplo al cual me estoy refiriendo en esta mañana es con relación a Roboam, el hijo de Salomón. Él fue el que asumió, y en el momento en que estaba para asumir como rey de Israel, a la muerte de su padre Salomón, tomó la decisión incorrecta. Veamos por favor ese ejemplo en la palabra de Dios y acompáñenme en la lectura que está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Y vamos a leer allí en la palabra hasta el versículo 14 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Arrancamos con Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Y dice: y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y su hijo Roboam reinó en su lugar. Entonces, capítulo 12, versículo 1. Roboam fue a Siquem, un lugar histórico, un lugar lleno de eventos realmente memorables. Allí Abraham había adorado cuando Dios lo llamó a la tierra que él iba a entregar en herencia. Allí Jacob, volviendo de la casa de su suegro con su familia, también levantó un altar a Dios. Allí en Siquem, los huesos de José fueron traídos de Egipto y enterrados. Es en este lugar donde Roboam convoca a todo Israel a fin de asumir para tomar posesión del reino. Todo Israel había ido a Siquem. Siquem era un lugar estratégico, central, en cuanto a el territorio de Israel, para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera. Le hicieron un pedido: disminuye la carga, disminuye los impuestos, disminuye el yugo que tu padre nos impuso, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos, y te serviremos. Entonces Roboam les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. 3 días le pidió Roboam para tomar una decisión. ¿Cómo iba a responder? Versículo 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre, ancianos, hombres que eran, digamos, de confianza de Salomón. Primero le pidió consejo a ellos, hombres que se entienden eran maduros. Cuando se habla de ancianos, se habla de personas maduras. Y entonces dice que Roboam le dijo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, los ancianos, diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo, si te pones en el lugar de siervo, si los escuchas, si estás pronto para atender la voz de ellos y les sirve, dice,
y les concede su petición y les dice buenas palabras. Entonces, ellos serán tus siervos para siempre. Un buen consejo. No le impongas carga. Atrévete a escucharlo y a darle una respuesta que realmente signifique para ellos el valor de que se han sido atendidos. Pero, versículo 8, él, Roboam, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos, porque ese no era el consejo que él quería escuchar. Y pidió entonces consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Otros que eran igual a él, que compartían su línea de pensamiento, que podían de pronto tener expectativas iguales en cuanto a la vida, ambiciones iguales. Y les dijo a los jóvenes, habrá bajado la luz de golpe. Bien, seguimos. Y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás. Acá está el consejo de los jóvenes. Y le dice a Roboam, dile de esta manera, mi dedo meñique, el más chiquitito, es más grueso. Por eso me tomo acá la cintura. Es más grueso que los lomos de mi padre. Los lomos. Este dedito es más grueso, imagínense, que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo, volved a mí al tercer día. ¿Y qué respondió el rey? Conforme al consejo de los jóvenes, que era lo que él quería escuchar. Porque era lo que respondía a la propia pasión que había en su corazón, que ambicionaba poder y tener autoridad y dominio y someter al pueblo bajo su gobierno. Así siguen los versículos 13 y 14. La respuesta de Roboam fue justamente lo que los jóvenes le habían aconsejado. Tremendo. Lo cierto es que como resultado de esta decisión que tomó Roboam, se produjo la división del reino, porque cuando las tribus de Israel escucharon lo que Roboam les estaba
declarando, dijeron: Israel, a tus tiendas. Y se fueron. Y Roboam quedó con tan solo una tribu. Después se dice que está junto a Judá añadido Benjamín, pero a Benjamín no se lo menciona. Y sí se identifica 10 tribus en el norte. El reino quedó dividido. Este Roboam no supo tomar decisiones porque desechó lo que los ancianos le habían recomendado: responder al pueblo con bondad. Pero había en su corazón cuestiones personales que lo llevaron a desechar ese consejo. La palabra no lo dice específicamente cuáles eran esas cuestiones personales, pero se puede intuir a través del relato que en el corazón de este rey había un mal común a todos. Ninguno de nosotros estamos exentos. Ese mal tiene un nombre específico: orgullo y vanidad, que quizás en el caso del rey Roboam se justificaba. ¿Por qué? Porque él estaba para ocupar la posición más alta en el reino, ser el rey. Era un hombre que se sentía en el vigor de su juventud. Y guiado por su orgullo y su vanidad, él creyó que su propio pensamiento estaba siendo apoyado por el consejo de los jóvenes que pensaban igual que él, porque habían andado con él, porque caminaban con él. Roboam en ese tiempo un hombre de aproximadamente 41 años. Primera Reyes 14:21 así lo destaca. Y finalmente Roboam desechó el consejo de los ancianos. Y como consecuencia tomó el consejo de los jóvenes, los cuales le dijeron que impusiera su autoridad. La autoridad nunca se impone. Es el grave error que se tiene, porque nunca va a dar buen resultado. La autoridad es algo que se ejerce con pasión, con bondad. Eso es algo que los ancianos le habían hecho saber. Pero él no quiso escuchar. Y finalmente, como ya lo dije, el reino terminó rompiéndose definitivamente. Algo que ya había sido quebrantado, porque el pecado de Salomón había hecho sus cosas. Al punto tal que se nota que cuando ellos vienen al pueblo a pedir a Roboam que tuviera una actitud condescendiente con la condición en la cual se encontraban despojados a causa de los impuestos tan duros que su padre Salomón les había colocado. Pero él no quiso escuchar nada de eso, no le importó. Y es interesante que el pueblo en ningún momento le mencionó algún aspecto de la vida espiritual. Simplemente les importó la dura carga de los pesados tributos del rey. ¿No será que estamos igual que aquel tiempo? Donde lo único que nos importa es aliviar un poquito las cargas, equilibrar un poquito las cuentas y dejar que la vida siga, sin importar si estamos bien parados, plantados en el espíritu o todavía nuestra alma navega por aguas que son turbulentas. Roboam tuvo la gran oportunidad de realizar una decisión crucial que hubiera evitado en su día la división del reino. Pero eligió seguir el consejo de los jóvenes, que lo alentaron a ser severo, en lugar de tomar la sabiduría de los ancianos, que habían recomendado actuar con bondad, con compasión. Roboam tuvo la oportunidad de ganar
el corazón del pueblo. Pero su decisión de actuar con dureza produjo en la nación la división del reino. Se podría decir que Roboam actuó como muchas veces actuamos nosotros, por no saber escuchar el consejo sabio. Roboam actuó como un necio, como alguien sin sabiduría. Alguien dirá, pero pastor, la división del reino estaba decretada. Sí, Señor, estaba decretada. Porque Dios, a través del profeta Ahías, había salido a encontrarlo a Jeroboam. Y viendo la condición de pecado en la cual se encontraba la tierra de Israel, por la vida que había llevado Salomón, Dios determina romper el reino. Y le dice a través del profeta Jeroboam, a Jeroboam, sí. El profeta toma su manto, lo rompe en 12 pedazos, toma 10 pedazos y le dice, esto te entrega a Dios, 10 tribus. Antes de que ocurriera esto, la decisión, antes, Dios ya había decretado el rompimiento del reino. Sin embargo, le estaba dando a Roboam la oportunidad de tomar una buena decisión que lo hubiera librado de ser el instrumento práctico en la división del reino. ¿Qué fue lo que influenció fuertemente en la decisión de Roboam? Un mal consejo. No sé por qué apunta el micrófono, si un mal consejo. Un mal consejo. Un mal consejo los llevó a decisiones imprudentes, sin sabiduría, y como consecuencia perdió la oportunidad de ganar una guerra. Es cierto que el profeta Ahías le había señalado que había un decreto divino a Jeroboam, pero Roboam tuvo la oportunidad de no ser el instrumento final del cumplimiento de ese decreto. Se puede decir que Dios siempre estuvo en control de todos estos eventos. Lo que dijeron los ancianos, lo que dijeron los jóvenes, Dios lo conocía perfectamente, pero Dios nunca hizo que Roboam actuara imprudentemente y pecando. Dios no generó eso. El corazón de Roboam dio lugar a esa decisión. Por eso es tan triste decir, el diablo me engañó y caí en la trampa. El problema está en el corazón, querido. La gran batalla que tenemos en la vida son con los pensamientos. Si ganamos esa batalla, el enemigo sabe que no tiene parte. Dios estuvo en control en todo tiempo. Dios no hizo que Roboam actuara en forma imprudente, pecando. Dios simplemente dejó a Roboam que tomara su decisión y le permitió, en su autoridad y soberanía, le permitió cometer los errores críticos a los que el corazón pecaminoso de Roboam fue llevado. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? La importancia de buscar, recibir y seguir el consejo sabio y piadoso. Buscar, resolver el asunto, eso, el consejo que me acerca a la verdad para resolver el asunto, eso es lo que necesito. Permiso.
La Biblia nos llama a rodearnos de sabiduría y a evitar las decisiones impulsivas, la de nuestras propias pasiones. En Proverbios 11:14, en la versión Reina Valera dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora hago una aclaración, porque cualquiera tomaría este texto para justificar, pues voy a buscar consejo en todo lugar. No, multitud de consejeros no significa eso. Multitud de consejeros no significa buscar en todo lugar. De lo que se trata es asegurarnos que el consejo o los consejos que recibamos sean de los buenos, de los que edifican, de los que sanan, de los que liberan. Eso es lo que necesitamos. Yo necesito el consejo divino de Dios. Lo necesito. El libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría. En Proverbios hay sabiduría concentrada en frases cortas. Hay sabiduría potente. Así aprendemos a ser sabios llevando a la práctica los principios divinos que nos enseñan a hacer tres cosas. Principios divinos que nos enseñan a hacer tres cosas. Prudentes, sagaces y actuar con cordura. Necesitamos, querido hermano, consejeros llenos de la palabra. Lo necesitamos. Busca consejo sabio y piadoso. No todos los consejos son iguales. Busca relacionarte con personas maduras en la fe. Personas que tienen el respaldo de Dios por una trayectoria de años de perseverar en el camino del Señor. No un día sí, otro día no. Años de perseverar en el camino del Señor. Busca ese consejo de sabiduría. Si esto hacemos, nos ayudará a tomar decisiones basadas en la sabiduría divina, no en mis impulsos, en mis pasiones. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Y otra vez repite, muchos consejeros traen éxito. Busca buenos consejeros, buenos, personas en quienes pueda haber madurez y crecimiento espiritual. Aquellos de los cuales la palabra dice, su fruto, el fruto de ellos es como árbol de vida que bendice. Evita la arrogancia, la vanidad, porque destruyen. La humildad para escuchar el consejo sabio edifica. Nunca te apresures a tomar decisiones. Las decisiones apresuradas no siempre tienen buenas consecuencias. Debemos orar y buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Y sepamos que nuestras decisiones no solo afectan para bien nuestra vida, sino también afectan para bien a los que nos rodean. Aleluya. Fuimos llamados a ser un cuerpo. Y como cuerpo en la unidad del Espíritu, poder ser en las manos del Señor un instrumento que bendice y que es bendecido.
Para finalizar y a modo de introducción, para una segunda parte de este mensaje, si Dios permite, el domingo que viene lo estaré compartiendo. Dios tiene su plan. Él lo conoce todo. Estamos en su mano. Algo que es importante, nunca lo olvides. Si has buscado consejo del bueno, del sabio, en personas maduras espiritualmente, no olvides esto. Lleva todo consejo recibido a un nivel más alto de la enseñanza. ¿Qué significa eso? Mira a Jesús. Mira a Jesús. Y mirando a Jesús, aprendamos a escuchar a la persona del Espíritu Santo, quien nos va a guiar con toda seguridad a la verdad en la cual hay vida y vida en abundancia. Aleluya.